Bueno, espero no llegar tarde, pero resulta que ya entregaron el premio, bueno, lo que sería el equivalente al premio Nobel, pero para los arquitectos, el premio Pritzker 2026. Y en esta ocasión se lo entregaron a un arquitecto que diseña edificios frágiles, supuestamente. Así que te cuento hoy quién es el arquitecto Smiljan Radić y por qué le entregaron este premio. Este arquitecto, aunque su nombre no lo devele, es chileno y ya es el segundo arquitecto chileno que se gana el premio Pritzker. Yo creo que poniendo ya a Chile en el ojo del mundo para la arquitectura. Este arquitecto se caracteriza por huir un poco de lo que serían unos edificios demasiado llamativos o superficiales. Más bien me atrevería a decir que su arquitectura intenta pensar más en la experiencia del ser humano dentro de ese espacio y en integrarse con el entorno donde se encuentra emplazado. Pero exactamente qué vio el jurado del Pritzker para darle este máximo galardón a este arquitecto específicamente. Bueno, este jurado lo describe como supuestamente él crea una arquitectura frágil, aunque de frágil no tiene nada. Pero yo resumiría que ellos vieron 3 grandes características en sus edificios que resultan extremadamente interesantes. Uno es la combinación de materiales industriales y naturales. La segunda característica sería edificios que parecen temporales y frágiles, pero realmente están muy bien construidos y son muy resistentes. Y 3 sería la experiencia de las personas, que es muy sensorial, a participar de estos espacios que él construye. Pero para realmente entender su obra vamos a analizar 3 de sus edificios que vamos a encontrar características súper interesantes. La primera obra es el pabellón en Londres del 2014. Si se fijan, él trabaja mucho con contrastes. Por un lado, el edificio parece un edificio futurista, pero también muy primitivo. Utiliza materiales como se ve muy innovador, pero también materiales muy naturales como son las piedras. Y en este caso hay mucha interacción con lo que es el exterior con el interior, gracias a estas aberturas que tiene el edificio, que no es totalmente cerrado, más bien tiene mucho diálogo con el parque en el que se encuentra ubicado, y además gracias a esa especie de cúpula orgánica que tiene, hecha de fibra de vidrio por cierto, logra una transparencia. Por lo tanto, siempre la luz de afuera va a estar adentro, y además funciona como un bombillito de noche, así que cuando hay luz adentro en la noche se ve hacia afuera, llamando la atención de las personas que pasan alrededor. Además, algo que llama muchísimo la atención de este edificio son unas grandes piedras que parecieran sostener el edificio y hacer como que si esta parte orgánica flotara en el espacio, pero realmente está sostenida por una estructura de acero que es la estructura real, y estas piedras están más bien como una especie de disfraz, pero que me parece que es una decisión muy acertada, porque hoy en día con la neuroarquitectura ya se sabe que los elementos naturales dentro de nuestra vida diaria nos hacen muy bien a nivel de salud física y salud mental. Por lo tanto, nos hacen felices, nos calman, es algo que tiene que ver con nuestra biología. Entonces, incorporar elementos naturales, en este caso la roca, que me parece muy interesante porque normalmente se piensa en la madera, se piensa en el agua, en las plantas, pero nunca en la roca, y estos elementos también nos hacen bien al ser humano, y sinceramente se ve como un edificio muy interesado, mucho más integrado al entorno natural en el que se encuentra. La segunda obra es súper interesante, me encanta, aunque pareciera que pasara un poco desapercibida, pero es la bodega Viñavik, localizada en Chile, y él creó este edificio junto con la arquitecta Loreto Lyon. Este edificio me parece que responde totalmente a su función, es hiperfuncional, se ve que todo lo que decidieron para la arquitectura tenía que ver con que respondieran unas exigencias que necesitaba el edificio según su función, que en este caso ellos son productores de vino y ahí lo producen y lo resguardan y todo. Además, me imagino que una de las exigencias de la compañía era que bajara el consumo de energía, o sea, que fuera más sostenible. Por lo tanto, lo que caracteriza o lo que se ve más del exterior de este edificio es que hay una gran cubierta ligera, blanca, que cubre todo o casi todo el edificio.
Esto lo que hace es que permite, me imagino que obviamente es una decisión en base al clima del lugar que lo permite, ¿no? que sea así, que como es translúcido entra luz durante todo el día, por lo tanto el consumo de la energía eléctrica dentro del edificio para poder trabajar durante todo el día es mucho menor, porque se ayudan de esa luz solar. Así que realmente es una decisión muy asertiva y además se ve muy bien, siento que no se ve invasivo para el espacio natural que tienen alrededor. Y tercero, la obra Restaurante Mestizo, que lo hizo junto al ingeniero Luis Soler, que este sí les va a volar la cabeza, es muy loco. Este es un edificio que no llama mucho la atención desde afuera, pareciera que no tuviese nada muy interesante, pero realmente es totalmente una locura. Resulta que ellos quieren hacer un edificio que es un restaurante. Tienen un entorno natural muy bonito y quieren que dicho edificio aproveche pues las bondades de conectarse con esa naturaleza. Entonces ellos crean una estructura, vamos a empezar, es como una estructura normal de concreto armado, ¿no? O sea, fundaciones de concreto armado, las vigas de concreto armado, pero resulta que de columnas utilizan unas rocas reales y en este caso estas rocas reales gigantes sí van a ser parte real de la estructura, no son un disfraz a diferencia de la primera obra que vimos en el pabellón. Y lo que hicieron es que estas rocas las sacaron de una caldera cercana al lugar, aprovechando, digamos, los materiales que hay cerca del lugar y bajando mucho los costos. Y eligieron precisamente unas piedras, me imagino que dependiendo del tamaño que les sirvieran, hicieron todos los análisis estructurales que tenían que hacer para saber que eso podía funcionar. Y a estas piedras las cortaron, o sea, como que las aplanaron por arriba y por abajo para poderse conectar al resto de la estructura, que sí es de concreto armado. Y además le hicieron unos anclajes con acero para poderse conectar al resto de la estructura y que no se moviera, que no se quebrara, etc. Entonces literalmente pueden ver en las fotos cómo está la estructura de concreto y tu columna es una gran roca. Se ve muy bien, pero es una idea loquísima y que ellos le hicieron funcionar. Con algo tan simple hicieron algo tan bello y tan interesante. Ya de ellos después, a partir de esta estructura, ellos colocaron como una especie de segundo techo, que es el techo real, donde ahí sí hicieron un techo que tiene unas vigas de metal, y estas vigas de metal entonces sostienen como unas cubiertas de vidrio, otras partes que tienen lona, también mezclaron madera. Entonces al final, claro, adentro hace como todo un juego de sombras que crean estas vigas y que deja entrar la luz a través del vidrio. Obviamente también lo permite el clima, para climas calientes esto no funciona, pero lo permitirá el clima ahí donde están. Y es una solución a la final que es eso, muy sensorial para el ser humano que entra ahí. Por un lado estás comiendo y tienes una roca al lado gigante que resulta que es parte de la estructura, no es solamente decorativo, es parte fundamental del edificio. Y ese contacto con la roca, ya sabemos por la neuroarquitectura que es muy bueno para el ser humano. Además tienes todo un juego de luces, de sombras con estos materiales y todas las vigas y todos los elementos que forman parte del techo, y además el edificio está bastante abierto, por lo tanto tienes vista a todo lo que tienes alrededor, que son espacios naturales. Entonces, para concluir, yo creo que el aporte de este arquitecto realmente es muy interesante. Yo siento que trabaja muchísimo con los contrastes, ¿no? Como eso de usar materiales actuales o tecnología, pero mezclarlo con algo muy natural. El contraste de que realmente un elemento sólido, pero parece efímero. Pero lo que yo creo que realmente se rescata de la arquitectura de este gran arquitecto es que el primero, claro, toma en cuenta mucho la función y las exigencias que tiene dicho edificio. Un edificio totalmente funcional y además una estructura que cumple su función, sostener el edificio. No es nada de una arquitectura frágil, aunque lo parezca. Esa arquitectura se lleva a tierra y responde a la problemática que tengan que responder. Y a partir de ahí aprovecha eso para ver cómo lo plantea de manera que
signifique toda una experiencia muy agradable para el ser humano que visite dicho edificio. Entonces, eso me parece interesantísimo, porque leí muchas explicaciones sobre por qué le dieron el premio Pritzker, pero son muy abstractas. Estoy dando un poco la explicación de lo que pude entender, y yo creo que es eso. Claro, responde totalmente al ser humano, integra elementos naturales, pero en base a la realidad de que ese edificio se tiene que sostener, ese edificio tiene que tener un baño, ese edificio tiene que cumplir una función, tiene que tener tuberías, etc. Entonces esa parte está totalmente cubierta, y a partir de ahí entonces, pero vamos a aprovecharlo y vamos a hacer esta entrada artística, ya que está ahí, ¿no? Y al final van a pasar personas por ahí todo el tiempo y termina siendo algo súper característico del edificio. Y sinceramente, quien vaya a visitar ese edificio todos los días, que tenga que trabajar ahí, porque vive ahí, porque pasa por todos los días por esa calle, lo va a agradecer, porque el confort y un espacio agradable cambia totalmente la calidad de vida del ser humano. Así que yo, 20 puntos para la arquitectura de este arquitecto. Es súper interesante y me parece muy merecido, y muy interesante que el premio Pritzker haya puesto el ojo en este tipo de arquitectura muy humana y muy aterrizada a la tierra, nada de frágil realmente. Así que ustedes seguramente tienen mucho que opinar sobre este arquitecto, seguramente les gustó alguna obra más que la otra, así que dejen en los comentarios, recuerden compartirlo y esperemos verlos pronto, porque me tardó mucho para sacar el video, pero esperemos que pronto tengamos más información sobre la importancia de la arquitectura.